Buenas noches a todos allí en nuestra reunión de célula familiar. Qué bueno que estamos persistiendo en tener nuestra célula familiar. No estamos todavía pudiéndonos reunir, ni siquiera en células, pero esta transmisión ayuda mucho para que cada quien en casa podamos tener nuestro programa y podamos también escuchar la palabra de Dios, así como poder transmitirla. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de la carta a los Romanos capítulo 5, de los versículos del 1 al 11, pero en especial en el verso 8, que es un pasaje conocido y que dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ha sucedido pocos casos a través de los años en donde la muerte voluntaria de alguna persona ha dado vida a otra. ¿Recuerdas alguno? ¿En alguna película o has sabido de alguna persona? Seguramente en estos casos han de ser personas queridas, personas cercanas a algún familiar, un hijo, ¿verdad? Un padre que ayuda a un hijo, una madre a un padre para con algún familiar. Pero déjame decirte que hasta la fecha no ha habido una muerte voluntaria para dar vida a un enemigo, excepto la de Cristo. Su muerte, la muerte del Señor Jesucristo, tuvo gran significado. ¿Por qué? Bueno, según este pasaje, yo te quiero dar tres razones de por qué la muerte del Señor Jesucristo tuvo gran significado. Y en primer lugar, porque se muestra el amor de Dios, se muestra que Dios nos ama. La parte inicial del verso dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Si tú tuvieras que representar a Dios, su amor, ¿cómo lo representarías? Tal vez pudiera representar a Dios con sus brazos o dándote, ¿verdad?, un abrazo. Pero nada compara el amor de Dios, sino a través de la cruz de Cristo. La máxima representación que podemos encontrar de Jesucristo, de Dios, es a través de su cruz. La palabra de Dios nos dice allí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú y yo recordamos la cruz, la crucifixión de Cristo, pueden ser que recordemos mucho dolor, tristeza, injusticia, pero debemos de ver en la cruz sobre todo el amor de Dios. Dios puede ser para algunos un Dios lejano, una persona cruel, tal vez por la vida que has vivido, has enfrentado injusticias. Si tú piensas de esta manera, yo te quiero decir, ¿verdad?, que cambies de pensar. Dios está muy cercano a pesar de las dificultades que has enfrentado. Hay una porción que lo dice en su palabra, en el Salmo 75:1, dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Cuando entonces tú mires las circunstancias que has pasado y mires justamente la cruz de Cristo, tienes que reconocer y tienes que avanzar en ese conocimiento de Dios para entender que esto muestra el amor de Dios. Pero en segundo lugar, la muerte de Jesucristo es de gran significado porque muestra la realidad del pecado del hombre. La parte B del pasaje dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores. Muchos podemos experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Lo que no es tan fácil es entender que hay pecado en la vida de las personas. En una porción de la Escritura, en esta misma carta de Romanos capítulo 3, el verso 23, así nos lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me voy a regresar unos versículos anteriores para que entiendas lo que el apóstol Pablo utilizaba, ¿verdad?, para decirle aquí a los romanos. Dice aquí desde el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, certificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo nos muestra el amor de Dios. Es inevitable poder mirar la cruz y no mirar el amor, pero tampoco, o también es importante, no podemos evitar mirar la cruz y no mirar nuestro pecado. Su muerte, la muerte de Cristo, señala a todo ser humano nacido sobre la tierra. Yo te invito para que en este momento reflexiones en este día. ¿Qué es lo que has hecho en tu vida con las personas que has hablado? La relación que tienes con tu familia, la relación que tienes con Dios. ¿Tienes una buena relación con Dios? ¿O has faltado, has pecado para con Él? Si eres honesto delante de Dios, vas a poder decir justamente como yo dije en algún tiempo de mi vida: yo soy pecador, y si en algo me considero buena persona, yo creo que eso se queda muy mínimo en relación de todo lo que le he fallado a Dios. Lo que Dios entonces busca para con nosotros es que toda persona reconozcamos que hemos cometido un error en nuestra vida. Lo bueno, lo mejor de ello es justamente que la cruz de Cristo nos muestra el amor de Dios, muestra mi pecado, pero también, como dice la parte C de este versículo, muestra la salvación que tenemos a través de Cristo. Dice así: Cristo murió por nosotros. Y el verso 9 nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
El sacrificio de Cristo, derramando toda su sangre, dio salvación a toda la humanidad. Dice en el verso 12 aquí mismo, que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la salvación. Es decir, que por Adán inició el pecado, se introdujo, ¿verdad? El primer hombre sobre la tierra, entró el pecado, y así el pecado pasó a todas las generaciones, alcanzándonos a otros. Pero con la venida de Jesucristo, con su justicia, con su sacrificio en la cruz, siendo sacrificado como un cordero, derramando toda su sangre, como estaba descrito, ¿verdad?, en aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, que era necesario que muriera un cordero sin mancha, sin defecto, para poder remitir los pecados, que los pecados fueran perdonados. Cristo tomó el lugar de ese cordero y él fue sacrificado en una cruz para los pecados de la humanidad. Yo no lo puedo entender ello. No puedo entender porque por lo general, cuando alguien comete un error, la persona que comete el error tiene que pagar. Eso es lo que dice la ley. Si tú infringes la ley, entonces la quebrantas y tienes que pagar por ello. Bueno, lo que la ley dice es que tu pecado te ha separado de Dios y no vas a estar con Él. No puedes estar con Él. La separación de Dios, ¿qué es? El infierno, la muerte eterna, la separación eterna. Pero este hecho tan horrendo de no vivir cercano a Dios, Dios no lo quiso así. Y entonces, ¿qué es lo que Él hizo? Pues dice eso la palabra, o sea, las personas que queremos a alguien, damos la vida por alguien así, alguien bueno. Pero solo Jesucristo vino a dar su vida por la gente mala y pecadora que comete errores y vuelve a cometer errores como yo y como tú. Entonces, la muerte de Cristo no es solo una historia, sino es un hecho real y que tiene mucha relevancia porque muestra en realidad el amor de Dios, muestra tus errores, mis errores, pero también muestra el camino de salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Todo lo que es necesario para la salvación ya lo hizo Cristo. Jesucristo dijo allí en la cruz, consumado es, y entregó el Espíritu. Esta palabra, cuando la desarrollamos en el mensaje del culto de resurrección, hablamos de que Él hizo todo lo necesario para proveer salvación y vida eterna al ser humano. ¿Qué es lo que entonces tú y yo necesitamos hacer? Lo que dice Romanos, la carta a los Romanos, en este pasaje que estamos meditando, el capítulo 5, pero el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú ya no tienes que hacer más obras de salvación, sino solamente creer en el sacrificio que Jesucristo hizo. Hay personas que hasta la fecha piensan que es necesario portarse bien para en realidad merecer el cielo. Pero si eso fuera en realidad cierto, ¿para qué entonces vino Cristo? Si Cristo vino para perdonar nuestros pecados y entonces regalarnos la salvación, entonces, ¿para qué me he de portar yo bien queriendo ganar la salvación? La palabra de Dios nos dice allí en Romanos 6:23, porque la paga de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tenemos que ganar la salvación porque es un regalo que Dios nos da.
O sea, Dios ya hizo todo lo necesario a través de la cruz de Cristo para que tú y yo podamos entender tres cosas que son las que te comparto el día de hoy. Entiende el amor de Dios a través de esa cruz. Nada difícil. Entiende tu pecado. Nadie nos escapamos de cometer errores. Si no cometemos error por esta boca, con estas manos, con estos pies, cometemos error por lo que pensamos, por lo que miramos. Nadie nos escapamos. Revela, arrepiéntete de tu pecado. Y tercera, recibe la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. La muerte de Cristo nos muestra el gran interés de Dios para iniciar una amistad personal para cada uno de nosotros, para ti y para mí de parte de Dios. Si tú no tienes esa amistad con Dios, solo necesitas invitarle a tu vida, hablándole sinceramente, y Dios vendrá a tu vida. Yo te invito para que en esta noche hagamos una oración, y si tú has entendido este mensaje, entonces tú le puedas decir al Señor Jesucristo: gracias, Dios, por tu amor. Gracias también por tu salvación. Yo me reconozco pecador y me arrepiento de todos mis errores. Yo te invito para que hagas esta oración e incluso allí tú reveles a Dios tus errores. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu inmenso amor mostrado a través de la cruz de Cristo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu muerte, por tu sepultura y por tu resurrección. Gracias también porque me muestras que soy pecador. El día de hoy me arrepiento de mis faltas y deposito mi fe en ti. Yo te pido, Señor Jesucristo, que vengas a mi corazón. Gobierna mi vida. Y, Señor, permíteme vivir la vida como tú la quieres, buscando tu palabra, acercándome a una iglesia para por ella poder servirte y alabarte. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues si hiciste esta oración, yo te felicito. Yo te invito para que si quieres, si estás interesado en recibir más estudios de la palabra de Dios, te contactes con la persona que te envió este link y podamos impartirte 4 estudios de la palabra de Dios. Y de esta manera, al final de ellos también podrás recibir un estudio, un libro de la palabra de Dios, un Nuevo Testamento, para que tú en tu casa puedas seguir creciendo a través de la palabra de Dios. Vamos adelante en el nombre de Cristo. Dios nos bendiga. Estrellas creó.